Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de regresión absoluta. Continuando con la historia, el prota se encontraba peleando contra los monstruos que cargaban hacia él, pero esta vez eran mucho más fuertes que los anteriores, obligando al prota a tener que esforzarse aún más. Mientras esquivaba ataques furtivos, el chico pensaba que los enemigos se estaban volviendo cada vez más fuertes. Ahora comprendía las palabras que había dejado su padre en aquel mensaje, no tenía que descansar, ahora entendía perfectamente su significado. El chico seguía peleando constantemente contra los monstruos. Comenzó a pensar que esa era la primera batalla real desde que había regresado. Además, al tener que continuar luchando sin descansar, esa batalla era de vida o muerte. Y sentía que estaba aplicando las lecciones aprendidas antes de poder regresar. Y ahora su comprensión del pasado y de su cuerpo actual estaban fundiéndose en uno solo. Mientras acababa con múltiples enemigos a una gran velocidad, pero en eso una lluvia de dagas terminó llamando la atención del chico y sacándolo de sus pensamientos. Aún así, rápidamente acabó con aquel oponente, pensando que tenía que hacerlo más rápido, tenía que enfrentarlos con mucha más fuerza, hasta que finalmente quedó el último enemigo que el prota con su espada terminó partiendo a la mitad. Luego de eso, mientras intentaba recuperar el aliento, el chico terminó regresando a la realidad, preguntándose si acaso se había terminado. Mientras avanzaba, una tablilla terminó llamando su atención, la cual lo felicitaba por haber superado la prueba con éxito y esperaba que utilizara su poder para el desarrollo y la revitalización de la secta del demonio celestial. El prota pensaba que la prueba se había terminado y su padre había tardado más de un mes en superar la prueba de la cueva celestial y él lo había hecho en tan solo un día. Pero cuando se corra la noticia, seguramente la secta entraría en un completo caos. Y a ese nivel, en lugar de alabanzas, habrían problemas por la desconfianza. Así que llegó a la decisión de no salir de ese sitio y quedarse allí para entrenar un tiempo, tomando lo que había despertado como suyo. Un tiempo después, el prota le notificaba a su padre que le había tomado exactamente 100 días, a lo que el hombre permanecía observando a su hijo en silencio. El prota le dijo que había hecho todo lo posible pero no pudo superar a su padre. El hombre le preguntó a su hijo si acaso había cortado bien la esfera, a lo que el prota le dijo que después de dejarle una pista tan clara, por supuesto que la había cortado bien. Y además, en la última formación ilusoria ni siquiera había descansado. El hombre observaba a su hijo con una ligera sonrisa en su rostro. El chico se preguntaba si acaso le había parecido que su padre acababa de sonreír, o acaso habría sido una especie de ilusión. El hombre le dijo a su hijo que al parecer no era tan tonto después de todo. El prota le dijo que por supuesto que no, ¿acaso de quién cree que es hijo? Luego de exhalar, el hombre guardó silencio por unos segundos, mientras que el prota pensaba que antes de regresar pensaba que su padre disfrutaba de la lucha entre los herederos, quienes arriesgaban sus vidas constantemente, pero ahora creía que lo podía entender un poco mejor. Es alguien que soporta incluso la muerte de su hijo por el futuro de la secta, al menos no es alguien que disfruta de la contienda. En eso, una persona que se encontraba presente en aquella habitación le dijo al prota que pasar la cueva en tan solo 100 días era realmente impresionante, llamando la atención del prota. El prota se enfocó en aquel anciano que se encontraba cerca, un hombre que posee el poder más alto dentro de la secta, solamente por debajo de una persona y que goza de la completa confianza de su padre, el gran estratega Sima Ming. Saludándolo con respeto, el prota le afirmaba que había pasado mucho tiempo, saludando hacia el estratega. El hombre observó al prota en silencio por unos segundos y dijo que justamente iba a discutir asuntos internos de la secta con él. Así que le pareció una gran coincidencia. El prota confundido le preguntaba a qué se refería. Observando a su padre de reojo, se preguntaba si acaso el gran estratega quería discutir un asunto interno con el prota. ¿Eso significa que esa es la voluntad de su padre? El estratega le dijo al prota que así era, pues hace poco recibieron una carta anónima. En ella se decía que había corrupción dentro del ejército. Esto rápidamente alarmó al prota, el cual se quedó en silencio por unos segundos. El ejército demoníaco es una de las fuerzas militares de su secta, y su líder es el heredero menor de la espada del demonio celestial. Y otra vez estaba involucrado con la espada del demonio celestial. El estratega le dijo al prota que el año pasado también recibieron una carta anónima y habían investigado el asunto por separado. Sin embargo, la investigación fracasó y de hecho el investigador especial enviado fue asesinado. Confundido, el prota preguntaba si acaso había sido obra del ejército demoníaco. El estratega le dijo que así era, y el miembro del ejército demoníaco que lo mató terminó quitándose la vida. Esto hizo que el prota observara en silencio y analizara la situación. Fue entonces que el estratega le pidió al prota que actuara como investigador especial y se encargara de ese asunto. El chico pensaba que es una tarea peligrosa y si se involucraba en casos de corrupción podría terminar ejecutado. Al final, quien haya cometido el delito intentaría por todos los medios ocultar su crimen, y no lo tratarían con indulgencia solamente porque era el hijo del demonio celestial. El prota le dijo al estratega que lo estaba enviando directamente a la muerte. El hombre le dijo al prota que así era,
pues esa era una misión que requería que pusiera su vida en juego. Dándose cuenta de la situación, el prota pensaba que en otras palabras esa es una prueba por parte de su padre. Mientras miraba a su hijo fijamente, el hombre le preguntó si acaso no había dicho que los sometería y los mantendría bajo su control. El prota le dijo a su padre que eso sería cuando se convierta en el demonio celestial. El hombre le preguntó si entonces ahora tenía miedo y no podía hacerlo, a lo que el prota le dijo que no, si lo hiciera de esa manera no podría negarse, aunque estaba perfecto ya que él iba a aceptar esa misión, observando fijamente a su padre. El prota pensaba que no sabía cuál era el plan de su padre, simplemente iba a dar un buen espectáculo. El prota le dijo a su padre que además esa podría ser la última vez, preguntándole al hombre si acaso no le gustaría tomar una copa con su hijo. El hombre se levantó de su asiento y se retiró de inmediato. El prota, observando esto, comenzaba a decir que aunque parezca frío por fuera, en realidad era bastante considerado. El estratega le dijo al prota que no lo parecía en lo absoluto, mientras que el chico se tragó todas sus palabras. Cambiando de escena, en un edificio una persona se presentaba con el prota. Su nombre es Seo Dae-Jong, y es el investigador especial enviado para infiltrarse en el ejército demoníaco. El prota observaba a aquella persona y ni siquiera se lo podía creer. Le preguntaba que por qué había venido él, ya que le había pedido a la estratega que enviara a la mujer más hermosa de Wansholgak. El chico le dijo al prota que suponía que a sus ojos él debería de ser la mujer más hermosa. Esto hizo que el prota se enojara. Dejándolo a un lado, el prota le dijo que entonces era momento de comenzar a trabajar. Confundido, el chico le preguntaba al prota si de verdad iban a ir, a lo que el prota le dijo que por supuesto, causando que el chico se quedara en silencio. El prota le preguntó al chico qué tipo de persona es el líder del ejército demoníaco. Este comenzaba a explicarle que se llama Gu Cheon-yang, y es el hermano menor del líder de la espada del demonio celestial Gu Cheon-pa, y ha sido el líder del ejército demoníaco durante 8 años, y ha realizado varias misiones peligrosas, convirtiendo al ejército demoníaco en una unidad de élite reconocida por todos. El prota le dijo que entonces hizo bien su trabajo. El chico le dijo al prota que así era, mientras continuaban avanzando, pero en eso el prota se detuvo, causando que el chico le preguntara qué era lo que pasaba. El prota le preguntó si acaso no tenía la intención de investigar la corrupción del ejército demoníaco. El chico le dijo que por supuesto, eso pensaba hacer. El prota le preguntó que entonces por qué hablaba y se comportaba de esa manera, no parece que tenga motivación alguna. El chico le dijo al prota que eso era porque aunque se revele la corrupción nada cambiaría. El prota se preguntaba si acaso el chico pensaba que mientras los altos mandos no cambien la secta no cambiaría. Desviando la mirada, el prota le preguntó si acaso no tenía miedo, a lo que el chico le dijo que para nada. El prota le preguntó si acaso hablaba en serio, a pesar de que el último investigador había sido asesinado. El chico le dijo al prota que el investigador que murió la vez pasada era su superior. Esto rápidamente llamó la atención del prota. El chico le dijo al prota que había sido su mentor y quien le había enseñado. Al escucharlo, el prota guardó silencio, observando aquella expresión perdida por parte del chico. Cambiando de escena, nos encontramos en el templo del clan de la espada del demonio celestial, donde dos guardias se encontraban preguntando que de dónde venían. El chico que acompañaba al prota terminó presentándose como el investigador especial y tenía algo que hablar con el demonio celestial, así que tenían que apartarse. El prota observándolo pensaba que tenía bastante determinación, mientras que uno de los guardias le preguntaba que a qué se refería, pues no parecía ser tan especial. El otro dijo que no podía entrar sin la autorización de un superior, a lo que el chico terminó entregando un documento. Allí tenía su orden firmada y sellada. El guardia le dijo que esperara un momento, ya que iría a informarle a los superiores. El chico le dijo que no era necesario, pues ellos se lo informarían directamente. El otro guardia le dijo que no podía entrar sin una autorización, a lo que el chico le preguntó si acaso estaba impidiendo el paso a un investigador especial con una orden. El guardia con cara de tonto le preguntaba qué tontería era esa, pues sea investigador especial o lo que sea, si estaba en ese sitio debía de seguir sus reglas. Enojándose, el chico le preguntaba que a qué se refería con tonterías, mientras que el de la barba le mencionaba que aparte del título de investigador especial no tenía ningún poder. El prota que se encontraba atrás comenzaba a mencionar que solamente haría una pregunta, preguntándole a los guardias si acaso sabían quién era él. Los guardias le respondieron que por supuesto que lo saben. Caminando lentamente, el prota les preguntó si acaso era en serio, entonces ellos sabían perfectamente quién era él. Y a una gran velocidad, sin que los hombres pudieran preverlo, el prota terminó golpeándolo en sus partes bajas. Y mientras sus caras se retorcían, el prota les preguntaba si acaso se atrevían a actuar así ante él. Mientras estaban tumbados en el suelo, el investigador especial no lo podía comprender. El prota le preguntó directamente qué era lo que estaba haciendo, tenían que continuar, a lo que el investigador no supo qué responder por la peligrosa situación. Más adelante terminaron encontrándose con otro grupo, los cuales parecían más matones que otra cosa. El investigador, mostrando el documento, les preguntaba si acaso no veían eso, pues ahora mismo estaban obstruyendo una investigación oficial, preguntándoles si acaso querían pudrirse en la cárcel, pero todos los hombres allí presentes ni siquiera le prestaban tanta atención. Uno de los hombres inmediatamente alzó su voz para preguntar quiénes eran los imbéciles que habían venido a causar problemas. El investigador especial inmediatamente terminó presentándose, pidiéndole a este hombre que se identificara.
El hombre se presentó como Gudang, el líder de la primera división de la Legión de la Espada del Demonio Celestial, preguntándole si acaso estaba satisfecho, llamándolo maldito bastardo. El investigador pensaba que ese hombre es el segundo al mando en términos de rango, y es conocido como el más despreciable entre los de la Legión de la Espada del Demonio Celestial. Caminando directamente hacia él, el hombre le preguntaba que por qué no respondía. El investigador afirmaba que había llegado como investigador especial de la oficina de Juan Cheol-Gab bajo la orden oficial, así que tenían que tener cuidado con sus palabras. El hombre le preguntaba que a qué se refería con cuidar lo que decía, y si no lo hacía, qué era lo que iba a pasar. El investigador le dijo que los arrestaría a todos por obstruir la investigación y por insultar a un investigador de la oficina. El líder le preguntaba que a qué se refería con arrestarlos, comenzando a reír a carcajadas. Todos los demás comenzaron a acompañarlo. El hombre le preguntaba al investigador que cómo pretendía asustarlos, entonces era momento, ¿por qué no lo intentaba? El prota terminó saludando al líder Go afirmándole que había pasado tiempo. Acercándose al hombre, el prota le preguntó que cuándo fue la última vez que se vieron, ¿acaso no había sido en la reunión del año anterior? El hombre le preguntó al prota que de qué se encontraba hablando, pero cuando fue a darle el apretón de manos al chico, el prota le apretó con demasiada fuerza, causando que el hombre comenzara a sentir dolor. El prota le dijo que necesitaba ver al demonio celestial con urgencia, así que tenía que dejar el juego de poder allí y moverse de inmediato. Además, el prota le susurraba que si seguía fanfarroneando no podría utilizar su mano nunca más. El hombre observando al prota le susurró que a veces hay personas que se equivocan al pensar que su estatus los protege de la espada. El prota le preguntó si acaso cree que puede sostener una espada con esa mano. El hombre le dijo al prota que ya lo verían, si es la espada que caería o son sus entrañas. Luego de eso, el prota les agradeció por haberse apartado y afirmaba que la próxima vez le invitaría a una copa. El investigador, que no comprendía lo que había pasado, le preguntaba al prota si acaso conocía a Gudang. El prota le dijo que no, ya que era la primera vez que lo veía. Y el investigador no pudo escuchar la conversación que había tenido el prota con el hombre debido a que estaban utilizando algo parecido a una comunicación telepática. Confundido, el investigador le preguntó al prota que entonces cómo lo había hecho, a lo que el chico le dijo que cuando le dio la mano a su momento terminó rompiéndole la suya. Y tendrá que comer con la mano izquierda por un tiempo, a lo que el investigador ni siquiera se lo podía creer. El prota le dijo que dejara de hablar y tenía que guiarlo de inmediato. El chico le dijo al prota que por supuesto, afirmando que la oficina del demonio celestial estaba en el 7º piso, así que tenían que ir de inmediato. Al subir al siguiente piso, un grupo se encontraba delante de ellos. El hombre que los lideraba afirmaba que no podían ver al demonio celestial sin una cita previa. El hombre le dijo al prota que no podía permitirlo, pero entonces el prota terminó mostrándole la orden justo delante del hombre, afirmando que si bloqueaban la orden, entonces no solamente estaban bloqueándolos a ellos, sino que estaban bloqueando al maestro. Los hombres rápidamente se dieron cuenta de lo que quería transmitirles el prota. El chico les dijo que si podían ignorarlos a ellos estaba bien, pero ¿acaso creen que pueden ignorar algo como eso? ¿O acaso también ignorarían al maestro de la secta? Rápidamente una persona comenzaba a hablar pidiendo que llevaran a ese caballero al interior de la habitación. Allí se encontraba un anciano el cual, llamando al prota caballero, le pidió que por favor pasara adelante. Además, comenzaba a decir que al parecer sus hombres habían sido algo groseros. Además, son unos ignorantes por naturaleza y esperaba que los pudiese comprender. El prota, observándolo, pensaba que era el demonio celestial, Gu Cheon-yang. El prota también se dio cuenta de que Seo estaba luchando para soportar esa presión. El prota le dijo inmediatamente al hombre que viéndolo salir a buscar problemas parece que no tienen mucho que hacer y debería de hacer que lean un poco. El hombre le dijo al prota que dicen que la ignorancia es valentía. El prota le respondió que esas son cosas del pasado, ya que hoy en día los más cultos son los más valientes, ya que saben cómo planear bien y entienden perfectamente lo que deben de hacer. El hombre le dijo al prota que lo podía entender, parece que se había quedado atrás con los tiempos, dado a su edad, por supuesto. El prota se preguntaba si acaso incluso frente a una provocación respondía de esa manera. El hombre le preguntó al prota que por qué ese caballero fue encargado de liderar esa investigación. El prota le dijo que parece que su padre quería castigarlo, a lo que el hombre no comprendía a qué se refería el chico. El prota le dijo que había cometido un pequeño error durante una cacería. El hombre emocionado le dijo al prota que lo podía entender. El prota pensaba que al enviarlo como investigador debía de haber pensado en todas las posibles intenciones detrás de eso. El hombre, observando al prota atentamente, le preguntó que entonces por qué comenzaba la investigación de la oficina de Juan Cheol-Gab. ¿Acaso habían recibido otra denuncia como antes? El investigador especial afirmaba que eso no podía, pero el prota lo interrumpió y afirmaba que así era, habían recibido una denuncia, dejando al hombre completamente confundido. El anciano dijo que sabía que era así, ya que cuando se lideran a tipos ignorantes y toscos como los de la espada del demonio celestial terminan siendo blanco de todo tipo de calumnias. Y además, eso era algo agotador.
El prota le dijo entonces que intentarían completar la investigación lo más rápido posible, así que le pedía que comprendiera las molestias. El anciano le preguntó al prota que a qué se refería con molestias, lo estaba decepcionando, ¿acaso los consideraba gente así? El prota le dijo que todo mundo sabe que él apoya a su hermano, ¿o no? A lo que el anciano le dijo al prota que por supuesto, pero su hermano era su hermano y él es él, y además allí él se encuentra apoyando a ese caballero. El prota dejó salir una ligera carcajada para afirmar que las palabras le tranquilizaban bastante. Entonces le agradecía que los apoyaran durante los próximos días. El anciano le dijo al prota que él contaba que pudiesen realizar bien su trabajo y cuando salgan les asignaría un lugar para que pudieran quedarse. El prota le dijo que era excelente, entonces se iba a retirar, pero el anciano le dijo al prota que tenía que tener cuidado. Y se lo decía de corazón porque realmente se preocupaba por él. El prota le preguntó si acaso lo decía, por ejemplo, por lo que había pasado la última vez, cuando mataron al investigador. El anciano, con una sonrisa en el rostro, le dijo al prota que no se trataba de eso, pues cómo podría mandarlo el maestro de la secta a ese sitio para que terminara perdiendo la vida. Además, él estaría atento. El prota le dijo que solamente con escucharlo le tranquilizaba, ahora con su permiso se iban a retirar. En el momento en el que dejaron al anciano solo, la expresión en el rostro del hombre cambió completamente, mientras que el prota y el investigador comenzaban a bajar las escaleras, pero el prota también terminó colocando una ligera sonrisa. El prota pensaba que al parecer su padre lo había enviado con la intención de que uno de ellos, ya sea él o él mismo, terminaran perdiendo la vida. Cambiando de escena, el estratega se encontraba informándole al padre del prota que no podría ser algo que se pueda tomar a la ligera, ya que ese asunto debió de haber sido manejado directamente por él y no por su hijo. El padre le dijo al estratega que eso era lo que había dicho, pues dijo que habían perdido el camino de los demonios, llamando la atención del hombre. El estratega le preguntó si entonces lo había enviado solo por eso, pensando que lo había hecho por atreverse a decir algo así al maestro. El patriarca dijo que sí, porque había hablado con tanta arrogancia mientras observaba la espada que tenía en sus manos, afirmando que entonces debía de demostrarlo con acciones y dejando a la estratega en silencio y asustado. Cambiando de escena, ahora vemos un cuervo que se encontraba atado con un hilo de cabeza. Todos los presentes, observando aquella ave, se preguntaban qué era lo que estaban tratando de hacer, porque estaba colgando un cuervo muerto. Inmediatamente comenzaron a maldecir a los bastardos de la corte del inframundo. Solamente porque eran investigadores, comenzaban a preguntarse este tipo de cosas. El prota pensaba que al parecer son los tipos de la primera unidad del ejército demoníaco los que se interpusieron en la entrada los que más suelen quejarse. Comenzaron a preguntar si acaso eso no era demasiado, pero entonces el prota vio un hombre alto que se alzaba por encima de los demás, preguntando quién era él. El hombre afirmaba que su nombre es Xiang Hyun, el tercer comandante del ejército demoníaco. El investigador le dijo al prota que se dice que Xiang Hu es el más fuerte artista marcial entre todos, y su temperamento tampoco es normal. El prota le preguntó directamente qué era lo que le molestaba a su gran comandante Xiang. Enojado, el hombre le preguntaba si acaso realmente necesitaba que se lo dijera, pues ¿qué pretendía al colgar algo tan repugnante en el camino que la gente suele utilizar? El prota le dijo que alguien de su ejército demoníaco lo había arrojado a su cama, así que pensó que estaría bien. El hombre le dijo al prota directamente que entonces, ¿por qué en lugar de hacer algo tan repugnante, por qué no capturó al culpable y lo castigó? El prota lo observó en silencio sin decirle nada más, aunque bueno, afirmaba que estaba bien, empezarían con el tercero. El hombre, observando al prota, le preguntaba que de qué hablaba. El prota le dijo que se refería a la investigación. Confundido, el hombre le preguntaba que de repente de qué se encontraba hablando. El prota le dijo rápidamente al tercer comandante que debía de presentar todos los registros, incluyendo las actividades recientes hasta los registros del campo de batalla. Parándose delante del prota enojado, le gritaba que no importaba quién sea, pues no podía hacer algo como eso. El prota lo observó a los ojos fijamente sin titubear, para luego decirle al hombre que sí podía. Este último inmediatamente dio un fuerte pisotón en el suelo. El prota le dijo al hombre que era libre de estar molesto, pero no tenía que olvidar que obstaculizar una investigación equivale a la traición. Los subordinados le pidieron al tercer comandante que se controlara de inmediato, mientras que el prota le mencionaba que él sería el primero en ser investigado, así que ahora mismo tenía que proceder. El hombre le dijo al prota que estaba bien, entonces iban a resolver todo ese problema de una vez. Un rato después se encontraban los tres en una oficina apartada, donde el prota se encontraba con los documentos sobre la mesa. El prota se dio cuenta de que el hombre ni siquiera lo quería dejar solo. Fue entonces cuando le preguntó que hasta cuándo seguiría poniéndolo a prueba. Confundido, el hombre le preguntaba al prota que a qué se refería. El prota le dijo que fue él quien había enviado la denuncia. Esto dejó al investigador completamente sorprendido y alarmado, el cual se preguntaba si acaso fue el tercer comandante Xiang Hu quien había enviado la denuncia. Pero ¿por qué el joven amo había pensado algo como eso? Todo quedó en silencio por unos segundos y el hombre le preguntaba al prota que de qué se encontraba hablando, aunque mirando aquella expresión en el chico el hombre no tuvo más alternativa, preguntándole algo nervioso que cómo lo había descubierto. El prota le dijo que en el día anterior se había adelantado una situación en la cual no era necesario que lo hiciera, y fue probablemente para evitar las sospechas del señor del ejército demoníaco.
El hombre le dijo al prota que eso era cierto. El prota continuó mencionando que además los guerreros bajo su mando en la tercera unidad son los que mantienen la mejor disciplina. Y cuando colgaron al cuervo, solamente sus subordinados no dijeron insultos ni se rieron. Esto dejó al hombre en silencio por unos segundos. El prota le dijo que el hecho de que se haya adelantado para preocuparse por él hace un momento también es revelador. Como dicen, al ver una cosa puedes conocer 10. Y si es alguien que dirige una organización de esa manera, es lógico pensar que le resultaría difícil ignorar la corrupción dentro de la misma. La sala quedó en silencio por unos segundos, mientras que el prota pensaba que en realidad no lo había adivinado solamente por esas razones. Recordando lo que el investigador especial había compartido en aquel momento, el prota pensaba que en el momento en el que había escuchado el mensaje de Seo, recordó algo que había sucedido antes de su regreso. Durante ese periodo, el comandante más fuerte del ejército demoníaco había sido asesinado, y probablemente fue asesinado por alguien dentro del ejército demoníaco mientras intentaba resolver los problemas internos con una denuncia. El tercer comandante le dijo al prota que no sabía si la denuncia surtiría efecto, así que no pudo detallar mucho de su contenido. Sin embargo, nunca llegó a imaginarse que él, el joven maestro, vendría a investigar. El prota le preguntaba si acaso hablaba en serio, y qué pensó cuando escuchó que vendría él. El hombre le dijo al prota que con todo respeto pensaba que estaban completamente acabados. Riendo, el prota le preguntaba al investigador si acaso la honestidad estaba de moda entre los jóvenes hoy en día. Y decirlo de esa forma en la cara de alguien, aunque el investigador especial le dijo al prota que él era mucho más joven que ellos, el prota dijo que era cierto. Aunque, en fin, ¿qué era lo que estaba ocurriendo allí exactamente? El hombre inmediatamente le dijo al prota que el señor del ejército demoníaco estaba utilizando el ejército demoníaco para sus propios fines. Estaba aceptando dinero y enviando a sus subordinados a realizar asesinatos por encargo. El prota le preguntaba si acaso eso era cierto. Pensaba que solamente estaba recibiendo sobornos de alguna secta local, pero eso superaba todos los límites. Manipular a expertos como los del ejército demoníaco es un gran problema. Pero ¿será que cree que se moverían solamente por una pequeña suma de dinero? El investigador preguntaba que cómo era posible. El prota dijo que deben de haber muchos del ejército demoníaco involucrados, la primera unidad entre otros. El comentario del prota llamó la atención del investigador, pero el hombre delante de él le preguntó que cómo lo había descubierto. El prota le dijo que era lo mismo que había dicho antes sobre el tercer comandante. Fueron ellos los primeros en interponerse en su camino y también fueron los que más maldijeron al ver al cuervo colgado. El prota le preguntó al tercer comandante que cómo había descubierto ese hecho. Cambiando su expresión, el tercer comandante le dijo al prota que en una investigación anterior, un guerrero que se suponía se había suicidado después de asesinar al investigador era amigo suyo. Él fue el que había enviado la primera denuncia. El prota le preguntó qué tan cercanos eran, a lo que el hombre enojado le dijo que habían ingresado juntos. Para él era como un hermano. El prota le preguntó quién creía que lo había matado. El hombre le dijo que creía que había sido bajo las órdenes del señor del ejército, y que el líder de la primera unidad, Godang, había actuado directamente. El prota pensaba que si lo que decía Sanju era cierto, entonces ese caso involucraba una corrupción masiva, con la participación del señor del ejército demoníaco y toda la primera unidad. Además, el asesinato del investigador, ¿realmente su padre o su Nig ni siquiera lo sabían? Y seguramente se dieron cuenta de algo y por eso lo enviaron a él a ese sitio. Lo enviaron para ver si era capaz de manejar ese asunto contra el señor del ejército demoníaco. El prota le dijo al tercer comandante que era un buen amigo, a lo que el hombre le dijo que no, él había sido un buen amigo para él. Y si él de verdad hubiese sido un buen amigo cuando él murió, habría hecho algo al respecto. El prota llamó la atención del tercer comandante y le agradeció por haber tenido tanto valor de decirle las cosas. El hombre se encontraba sorprendido por las palabras del prota. Y sin poder contenerse, sus lágrimas comenzaron a correr. Ahora el investigador se sentía algo decepcionado. El prota comenzó a pensar que al ver a esos hombres sentía que había esperanza en la perdida vía demoníaca. La iglesia celestial que él quiere es un lugar donde personas como ellos ocupen puestos importantes. Y aunque Sanju ya había muerto antes de su regreso, ahora mismo él no está muerto. Y ahora se iba a encargar de salvar a aquellos que no deben de morir, porque ese es el propósito de su regreso. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero goces de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieras y cuides mucho a tus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.